hasta la frontera entre Chile y Perú, porque la tensión aumenta, siguen llegando migrantes indocumentados que están intentando cruzar desde Chile hacia Perú, muchos de ellos con el objetivo de volver a sus países de origen, mientras Perú decretó estado de emergencia en sus fronteras. Estamos en contacto con Cristian de Medici, que nos va a actualizar lo que está pasando ahí en la frontera norte de nuestro país. Cristian. Hola, Cristian. Hola, Pati, hola, Humberto. Muy buenas tardes. Es una imagen bastante llamativa, ¿eh? Nos recuerda quizás a lo que vimos en otros países, en otros periodos del tiempo de nuestro país y también de la historia de Latinoamérica, y que ahora ocurre obviamente ahí en la frontera de Chile con Perú. Son imágenes muy llamativas que obviamente llaman la atención porque la brutalidad en algunos casos de aquellos que han estado esperando semanas para intentar cruzar grafica entonces la problemática de cada una de estas personas. Ustedes ya lo adelantaban. El gobierno de Perú ha decretado estado de excepción en aquellas zonas limítrofes a nuestro país para otorgar mayor atribución a las policías y tratar de contener y controlar en aquellos puntos fronterizos la entrada de todas las personas que están indocumentadas. Principalmente son colombianos, haitianos y también venezolanos que por diversas razones habían ingresado de manera clandestina a nuestro país, lo han reconocido así en cámara, pero ya deciden salir de acá de la nación para tratar de ingresar a Perú, para usarlo como un corredor y así volver a su país de origen. De hecho, eso llama mucho la atención, porque la idea de un corredor suena fuerte. Primero ya lo planteaban los alcaldes del norte, que de hecho ayer se habían reunido con el mismo subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, y ahora también incluso surge la idea de un corredor aéreo, una idea planteada incluso por las autoridades peruanas para darle solución a esta problemática migratoria. Y por supuesto ustedes ahí ya lo ven en la imagen de apoyo, un enfrentamiento que ha sido uno de muchos que se han registrado. Ayer vimos uno de los primeros que llamó mucho la atención, de migrantes que querían intentar pasar la frontera con destino a Tacna, y ahí el enfrentamiento era de personas desesperadas, naturalmente, se agredían con el personal policial peruano, y hoy también incluso el personal de la prensa que está trasladándose a la zona fronteriza estuvo también involucrado en algunas situaciones de violencia. Tenemos ambientes de ese momento también para que usted pueda conocer un poco más lo que ocurre ahí en la zona donde termina nuestro país y comienza la línea de la Concordia para dar inicio también a Perú, y por supuesto entender un poco y graficarles la problemática limítrofe que existe ahí con todas estas personas que, como se los comentaba, ya no han sido uno ni siquiera dos, varios los días que están intentando cruzar. Escuchemos parte de esas palabras, ese ambiente, y a la vuelta seguimos analizando un poco más lo que ocurre con respecto a la situación migratoria. Escuchemos. Están disparando. La policía peruana acaba de efectuar disparos en el sector de la frontera. Mira, muchachos, ya esta situación ya se está descontrolando en este lugar. Varias personas que se estaban manifestando. Miren, miren, todos corriendo. Mira, mira acá atrás, Juan Carlos. Mira, 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 mira. La gente decidió descolgarse de esta manifestación. Están tomando los bolsos, están saliendo. Aquí ya están corriendo, tratando de correr en masa, internándose en el desierto, cruzando hacia el lado peruano. Recordemos que habían dos policías y se escucharon disparos recién. De hecho nos decía que, mira, aquí viene saliendo más gente. Bueno, van ya saliendo las familias por este otro costado, ya son más de una veintena, 30 personas más o menos que ya se internaron corriendo. Nos preocupa el tema de los balazos, muchachos, que se escucharon. Pueden ser balines de goma o algún tipo de gas lacrimógeno. Recordemos que estos policías peruanos que están acá están provistos de estas escopetas lanzagases, que son unas pequeñas bombas lacrimógenas. Puede ser que haya sido eso o algún tipo de balín de goma para evitar el cruce, pero la verdad es que esto ya se desbordó por parte de la policía peruana, porque ahora vemos que van avanzando más efectivos, van corriendo a gran velocidad por aquí, por el costado, por la calle, mientras que otros van con sus escudos, pero son muy pocos para controlar a la cantidad, a la masa de gente, mientras detrás de nosotros sigue sumándose más y más inmigrantes, muchachos, que van cruzando por este otro. Ahí estaba el registro de nuestro compañero Stepan Tabuskovic de Contigo en la Mañana, que están en la frontera entre Chile y Perú, y lo cierto es que por más que uno vea estas imágenes y entienda que hay una crisis migratoria, un problema, es un problema humanitario. O sea, son imágenes tristes cuando uno ve familias que están corriendo despavoridas, arrancando con niños, además, que estamos viendo ahí en pantalla. Miren esa niñita que está ahí. Es tremendo, ¿no?, lo que se está viviendo, y por lo mismo urge probablemente, Cristian, bueno, mayor encuentro entre nuestros gobernantes, entre las personas que toman las decisiones para que se pueda realizar o un corredor humanitario y que puedan volver a sus países, o una manera que no se trata así, porque muchas veces
perdón la comparación, son o los tratan como animales, ¿no? Y no corresponde. Claro, involucra sí o sí una coordinación entre países si es que se establece lo del corredor que están planteando muchos, Cristian. Yo no sé si tú has escuchado también eso dentro de las iniciativas que se están planteando, ya sea un corredor aéreo o terrestre, claro. Pero como eso involucra pasar por distintos territorios para que puedan regresar hasta sus países, esa es una alternativa. Ahora, también depende, porque entiendo que muchos de los inmigrantes venezolanos son los que quieren volver a su país de origen, sí. Pero hay algunos que son, por ejemplo, haitianos, que lo que estarían buscando es llegar a Estados Unidos. No sé si tú has podido ver algo sobre las propuestas que se están planteando, Cristian. Sí, Pati, de hecho hay muchas realidades. Son algunos, por ejemplo, colombianos que quieren volver a su país y que naturalmente tienen que atravesar otros, venezolanos también o incluso haitianos, que es algo que ya habíamos vivido quizás hace algunos meses o incluso años, previo a la pandemia, cuando veíamos una gran cantidad de migrantes haitianos que llegaban ahí a la frontera con Tijuana. Bueno, ¿cuáles son las ideas que se están barajando? Por ahora, ninguna. ¿Saben por qué? Porque todavía no existe una política migratoria concreta o una situación unilateral, por ejemplo, con Bolivia, con Venezuela y también incluso con Perú, para quizás reconducir a aquellos migrantes que son sorprendidos, por ejemplo, ingresando a nuestro país, o aquellos que quieran volver a traspasar estas fronteras de vuelta de su origen, pero que puedan incluso habilitarse un corredor. Ya las autoridades peruanas señalaban de que esta era una responsabilidad de nuestro país que tenía que hacerse cargo, obviamente, a realizando un corredor aéreo. Lo que ocurre también, el problema, es que, por ejemplo, si se cierra el espacio aéreo para estas aeronaves que partirían a nuestro país y se van a esas naciones, si se cierra el espacio, estas personas prácticamente no podrían retornar. Y acá llama mucho la atención que, por ejemplo, en el debate que se había aplicado cuando se estableció este despliegue territorial en el norte de nuestro país, se había, por ejemplo, mencionado lo que ocurrió en la administración anterior del expresidente Sebastián Piñera, cuando ya al menos 10 vuelos de venezolanos habían ingresado a esa nación para cumplir con las órdenes de deportaciones. Y acá, obviamente, independiente de la situación migratoria de cada uno de ellos, este literal pimponeo que están viviendo hoy en la línea de la Concordia obviamente llama mucho la atención, porque al parecer nadie quiere asumir la responsabilidad de todas estas familias, de todas estas personas, de estos pequeños menores que están ahí hace varios días sufriendo la intemperie, obviamente intentando correr. Ahí, antes de que presentáramos el ambiente, se ve como muchas personas ya desesperadas intentan traspasar y se tratan de hecho de esparcir incluso dentro de la misma carretera para ir hacia las zonas donde pueden quizás escapar de la policía. Y obviamente también hay otros relatos importantes que también hay que recalcar. Una situación que viven nuestros colegas que están ahí en la zona limítrofe, que están viviendo y están palpando obviamente esta situación en terreno, pero que también se han visto afectados por situaciones de amenaza y de violencia que naturalmente pueden ocurrir en el momento de que muchas personas están molestas en esta desesperación por intentar encontrar una salida a su problema migratorio. Escuchemos también parte de ese relato de nuestro compañero de Contigo en la Mañana de Chilevisión para también entender un poco la realidad que ocurre cuando están allí esas personas y también, por supuesto, la situación que afecta a cada uno de ellos. Nosotros cuando aparecimos en la mañana, un grupo de al menos 5 o 6 sujetos se nos acerca, nos amenaza diciendo que si vamos a grabar nos van a partir la cámara, no nos querían permitir hacer nuestro trabajo. Nosotros obviamente nos enfrentamos de buena manera a ellos, le dijimos que estábamos en la vía pública, que íbamos a hacer nuestro trabajo igual, y fueron los mismos inmigrantes que llevan varios días acá, alrededor de 5 o 4 días aquí, esas mismas familias, esa misma gente con la que conversábamos ayer, fueron que se levantaron y enfrentaron a estos sujetos y los excluye, por así decirlo, de este movimiento y los saca hacia un costado para dejarnos hacer nuestro trabajo a nosotros y también a la carabinero. Si queréis, la agarráis. Si quieren, la agarráis. Tragan ambiente la cámara, tienen prendido el ambiente. Con los periodistas no le vayan a partir. Los periodistas no le van a partir la cámara porque lo hicieron para ellos son los que nos están ayudando. Y si ustedes van, le caemos nosotros a ustedes. Con los periodistas no. Bueno, ellos son los que nos están ayudando a nosotros. Si usted quiere, peruanos no les dan atacando. A los policías chilenos no. Ellos nos están ayudando más bien a nosotros. Bueno, es muy triste la situación que se da en este lugar, Cristian. Hemos visto algunos episodios que son, claro, infrahumanos, ¿no? Con el frío, con la deshidratación, familias, niños, también acompañando a sus papás, enfrentamientos no solamente entre policía y los migrantes, sino que también entre ellos mismos. Stjepan Tarbuskovich en la mañana lo escuchábamos y él decía que algunos bajo los efectos de las drogas. La verdad es que es muy complejo y más aún cuando se debatió largamente en la mañana, decían que al entrar de manera irregular, Cristian, muchos migrantes cuando querían salir tampoco podían salir.
de manera regular, porque al no tener el timbre, digamos, al no haber no tienen un control de acceso, claro, de ingreso, tampoco podían dejarlo salir. Entonces se genera una situación muy confusa. Están literalmente entre la espada y la pared. Claro, ¿no? Y ahí tengo la duda, no sé si Cristian maneja ese dato, pero en esa disparidad de realidades, puede ser que lo que describe Humberto es algo que pase más bien con los venezolanos. Tal vez hay ciudadanos haitianos que sí tienen documentación, pero que buscan esta ruta para intentar llegar a Estados Unidos. ¿Qué más se conoce sobre eso? ¿Sabes, Pati? Lo que más llama la atención es que en el caso de muchos haitianos, que recordemos ocurrió una migración bastante llamativa hace varios años en nuestro país, muchos de ellos, por ejemplo, son un núcleo familiar que está compuesto por un padre, una madre y un hijo que tiene nacionalidad chilena. El padre está legalizado, pero no así la madre. Entonces, ese es el problema que muchas familias viven al intentar salir de nuestro país o ingresar quizás a otra nación, en este caso Perú, para poder volver a su país, poder llegar a otro a probar suerte quizás. Y la problemática que obviamente ocurre también es cómo tratar de controlar a aquellas personas que quizás ya puedan enrolarse. Recordemos que también la política migratoria de los otros países establece no un corredor, no se ha establecido tampoco una política de abrir las fronteras para que ellos puedan pasar. De hecho, la declaración de estado de excepción que realizó la presidenta de Perú es básicamente entregarles mayor atribuciones a la policía fronteriza con la colaboración de los militares para quizás replicar un poco lo que se llevó a cabo acá en febrero y que hasta el día de hoy ha disminuido la cantidad de ingresos ilegales en la frontera de nuestro país. Pero obviamente es muy importante profundizar en la realidad de cada una de estas personas, las razones también por las cuales quieren volver. Algunos expertos y analistas políticos de lo que está ocurriendo en nuestra nación señalan de que el denominado sueño chileno se está diluyendo, puertas que quizás no se abrieron o incluso se abrieron pero se cerraron, y obviamente también situaciones que denuncian los migrantes que están viviendo día a día, incluso personas que están documentadas que son hasta discriminadas. Bueno, la realidad de cada uno es distinta, cada uno es un universo obviamente independiente, pero por supuesto tenemos declaraciones para usted para que conozca la situación de cada una de estas personas que están ahí viviendo en estas carpas improvisadas, esperando días, horas bajo el sol y también bajo la noche para intentar cruzar a Tacna y quizás ahí volver a cumplir un sueño que en este caso se ha diluido. Escuchemos parte de esas declaraciones. Estamos buscando llegar a nuestro país, Venezuela, y gracias a Dios no nos ha ido mal aquí en Chile, pero nos tocó regresar. Sí se ha puesto un poco difícil el trabajo y eso, pero yo solo sustento para los tres, no podemos vivir ya aquí en Chile. Los arriendos están demasiado caros, todo. Y es preferible ir para su país, que nos felicite un autobús y nosotros le pagamos los pasajes y que nos dejen frontera con Ecuador. Ya nosotros de ahí nos vamos. Nosotros no nos vamos a quedar penetrados en Perú. Nos queremos ir para Venezuela. La mayoría sí quiere ir para Venezuela. ¿Hace cuánto que ingresaron acá y en qué parte estaban viviendo? En Santiago. ¿Y hace cuánto que habían cruzado el país? Hace 2 años. Por Bolivia, por allá, no sé. Por Iquique. Por Colchane, Bolivia, arriba. ¿Hace cuánto tiempo que usted había venido a vivir a Chile? 7 meses. Hace 7 meses. ¿Y por dónde cruzó hacia acá? Por aquí, ilegal igual. Por aquí mismo, porque es la frontera de Arica. Sí, por aquí mismo. ¿Y por qué decidió venirse a Chile? Pensé porque hay más fuentes de trabajo. ¿Y qué pasó en estos 7 meses que finalmente decidió devolverse de nuevo a su país? Tengo una urgencia que tengo que ir a mi país. Yo soy ecuatoriano. ¿Una urgencia familiar? Familiar, sí, de mi hija mismo. Que va a venir migración a revisar mis documentos para ver qué se puede hacer. Estoy a la espera. Lo que quiero es irme para Perú, para Venezuela, pasar la frontera, eso es lo que queremos, pero si seguimos así, faltando el respeto, ¿quién nos va a colaborar nosotros así? Con grosería, con agresiones, nada se logra con eso. Sé que los muchachos le están faltando el respeto a los carabineros y cosas, le están pidiendo droga, entonces eso no es así, pues, y entonces nos dificultan las cosas más. Tú sabes lo que pasó ayer, eso se cayeron a golpe por allá, ahora menos podemos pasar ni para Perú ni para Chile ahora. Entonces los que nos colaboran son los carabineros y entonces no le podemos faltar el respeto a ellos, ¿sí sabes? Hemos mantenido la calma esperando que nos den una respuesta. ¿Cuál es la respuesta? Que necesitamos el canal humanitario que nos apoyen a llegar hasta nuestro destino. Eso es lo que nosotros necesitamos porque imagínate que ya tenemos tantos días aquí en este desierto. No tenemos agua, no tenemos baño, la alimentación es poca, cada día nos debilitamos más. Ya el día de mañana es un día más diferente para nosotros.
Bueno, hace algunas semanas, quiero decir, hubo una cumbre iberoamericana en la ciudad de Santo Domingo, en República Dominicana, donde participó el presidente Gabriel Boric, y ahí el canciller Alberto Van Klaveren señaló que estaban comenzando a realizar diálogos con las autoridades bolivianas, peruanas y también venezolanas para quizás delimitar una política migratoria que pueda habilitar un corredor o incluso también políticas de reconducción. El problema es que todavía no se ha puesto la primera piedra en este edificio, si se puede graficar o se puede usar esa metáfora, porque todavía no hay conversaciones. De hecho, ayer el subsecretario Manuel Monsalve, el subsecretario del Interior, se reunió con varios alcaldes del norte para analizar, entre varias cosas, el tema de la seguridad, por supuesto. Recordemos que hace algunos días Calama realizó movilizaciones por el tema de la inseguridad y de la delincuencia, pero obviamente también el Norte Grande son los principales testigos de estas olas migratorias que en su gran mayoría son personas que vienen por oportunidades y que ahora llamativamente intentan salir y no se les permite porque no hay políticas de reconducción o incluso muchos de ellos no tienen papeles. Bueno, ¿qué es la consecuencia directa que por lo menos de manera internacional ha afectado esta situación? Es lo que yo les mencioné al inicio del despacho, la declaración de la presidenta de Perú de establecer este estado de excepción constitucional que va a estar aplicado en las zonas limítrofes de nuestro país con Perú para obviamente otorgar mayores posibilidades y también herramientas a cada una de las policías peruanas que van a estar en compañía de los militares para controlar a aquellos que ingresan en las fronteras del país vecino. El problema es que obviamente también hay zonas donde no hay un mayor control y se viven situaciones como la que vimos hoy por la mañana, donde incluso ya se desbordó, muchas personas estaban corriendo en la frontera, estaban intentando ingresar por zonas que no están habilitadas, incluso llegando hasta el mar, algo que incluso ya habíamos visto días anteriores y que ahora por supuesto es una situación que probablemente siga aumentando con mayor interés y con mayor fuerza, sobre todo cuando las personas ya comienzan a sumar horas, a sumar días y todavía no encuentran una respuesta. Escuchemos parte de las palabras de la presidenta peruana, quien oficializó esta medida ayer, pasada las 7 de la tarde. Esta medida permitirá la ejecución de operaciones policiales relacionadas al control de nuestras fronteras, con la finalidad de preservar el orden interno y los derechos constitucionales de la población. La Policía Nacional mantendrá el control del orden interno con el apoyo de las Fuerzas Armadas. Ahí escuchábamos las declaraciones de la presidenta de Perú una vez que oficializó el decreto que habilita la aplicación del estado de excepción en aquellas zonas limítrofes de Perú con nuestro país. Obviamente el foco está principalmente puesto ahí en Tacna, una ciudad que ha recibido una cantidad importante de personas indocumentadas y que obviamente también tiene bastante preocupadas a las autoridades, no solo por el hecho migratorio como en sí, sino por lo que ya hemos visto en todo este despacho, este pimponeo que viven estas personas ahí en Concordia y que obviamente se cuestionaron la situación que se pueden aplicar y la voluntad política que exista entre cada uno de los países que los involucra. Perú dice que es una responsabilidad de Chile, que se está prácticamente lavando las manos en buen términos, pero obviamente esto es una situación que es una consecuencia directa de algo que vimos ya hace varios años atrás y que obviamente está pegando fuerte. Por eso vamos a estar atentos a las declaraciones que hagan autoridades nacionales como también de otros países y ver si finalmente hay avance en las negociaciones que se puedan tener con Perú, con Bolivia, incluso con Venezuela, corredores aéreos, corredores humanitarios, soluciones o propuestas hay muchas, lo importante es ver cuál se va a concretar finalmente para ver si hay alguna alternativa para todas estas personas que están ahí en la región de Arica y Parinacota. Claro, porque puntualmente este fenómeno migratorio tiene una característica distinta a lo que hemos visto en otros momentos acá en nuestro país y en otros países. No están dejando su país, sino que muchos de ellos quieren volver a su país. Por lo tanto, tal vez si se hacen los esfuerzos de coordinación, se puede buscar una solución, una manera para que lo que estamos viendo, lo que tú nos estás relatando, nos siga aumentando. Muchas gracias, Cristian, por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, y los que no quieren volver a su país tendrán que entender que esa es la manera también de salir de Chile, digamos, ¿no? Teniendo que volver a su país de origen. Y ahí está Chile, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela involucrados, entre otras naciones.